Galería de personajes del Oriente Antiguo, Sargón de Akkad. Tema 2, Sargón de Akkad. Buenos días o buenas tardes, según me estéis viendo en vuestras casas. Empiezo este segundo tema de la galería de personajes del Oriente Antiguo y lo empiezo un poco enfadado porque me he tirado un rato largo hablando sin que estuviéramos grabando. Así es que estoy repitiendo lo que he dicho hace un ratillo. Espero, no obstante, que no dé por supuesto lo que acabo de decir. Es que ese es un peligro que hay cuando uno da dos veces la misma charla. Creer que ha dicho lo que no ha dicho. Pero bueno, empiezo por presentaros al personaje. Aquí tenéis a una cabeza en bronce que se ha dicho que es de Sargón de Akkad. Algunos, creo que con más fundamento, dicen que perteneció en realidad a su nieto Naram Sin. Los ojos estuvieron rellenos con alguna piedra preciosa que fue arrancada violentamente. El rey usaba barba postiza, recogía su pelo en un moño y usaba un tocado muy sofisticado, como vemos en la imagen de perfil que pongo chiquita abajo. La otra la pongo grande para que resulte un poco impresionante. Siempre me ha impresionado esta cara. Dice, la leyenda de su nacimiento dice así. Escuchadla que luego tengo que explicar algunos términos. Es una leyenda en forma autobiográfica. Él cuenta su biografía. Sargón el soberano potente, rey de Agadé, soy yo. Mi madre era una consagrada. A mi padre no lo conocí. Los hermanos de mi madre amaron las colinas. Mi ciudad es Azupiranu, en las orillas del Éufrates. Mi sagrada madre me concibió, en secreto me dio a luz, me puso en una cesta de juncos, con pez selló mi tapadera, me lanzó al río que no me cubrió. El río me arrastró y me llevó a Akki, el aguador. Akki, el aguador, me sacó cuando un día su pozal. Akki, el aguador, me aceptó por hijo suyo y me crió. Akki, el aguador, me nombró su jardinero. Mientras era jardinero, Istar me otorgó su amor. Y durante 4 años ejercí la realeza. El pueblo de las cabezas negras regí. Poderosos montes con azuelas de bronce conquisté. Las sierras superiores escalé. Las sierras inferiores atravesé. Las tierras del mar 3 veces recorrí. Dilmun mi mano capturó. Y sigue con la historia. Conocemos esta leyenda de Sargón por una copia asiria del primer milenio antes de Cristo. Pero la leyenda sabemos que ya circulaba por Mesopotamia en la misma época del Imperio Acadio, hacia el año 2200 antes de Cristo. En esta leyenda se nos narra la infancia y el nacimiento y la infancia de Sargón. Y el relato sirvió de modelo. Quizás haya que decir, sigue el mismo modelo. Quizás ese modelo
estaba ya establecido en la antigüedad, de narración para otros personajes de la antigüedad, ¿no? Conocemos con este mismo modelo de narración la historia de Moisés, que también su madre lo echa al río y lo recoge la faraona, la princesa. El relato de Rómulo y Remo, que también su madre, una vestal, una sacerdotisa, lo echa al río y lo recogen unos personajes extraños como la loba Luperca, etcétera, ¿no? Bueno, conocemos esta leyenda con este esquema, ¿no? Que es el que servía para narrar el nacimiento de personajes ilustres. Y quiero aclarar algunos conceptos de este relato. Mi madre era una consagrada. Una consagrada es una sacerdotisa. La sacerdotisa en Babilonia, bueno, en toda Mesopotamia, ejercían la prostitución sagrada, es decir, hacían ritos de fertilidad, se consideraban sacerdotisas y su comercio era un acto sagrado, un acto de culto, y los hijos que venían se consideraban hijos de la divinidad al servicio de la cual se encontraban. Por eso estas mujeres, lejos de ser despreciadas, eran consideradas como sagradas, como sacerdotisas, representantes de un culto favorable para el pueblo en honor de los dioses. La segunda expresión dice: los hermanos de mi padre amaron las colinas. En español tenemos una frase parecida, con las mismas connotaciones semánticas. Echarse al monte. Ese se echó al monte. Es decir, se fue de guerrillero, se fue a la guerra. Mis tíos amaron las colinas, quiere decir mis tíos fueron guerreros. Probablemente jefes de ciudades que andaban siempre a la gresca unos con otros. Dice que la madre dio a luz al chico en secreto. No sabemos bien las causas. Bien porque ella tuviera prohibido tener hijos, bien porque los hijos se concebían en secreto, se daban a luz en secreto y se quitaban de en medio en secreto. Y entonces los echaban al río. Dice que Aquí, que era aguador, lo sacó del río. Aquí, el aguador, es probablemente un rey. Se emplea la metáfora de la agricultura para expresar el gobierno. El agricultor tiene que sacar el agua, tiene que labrar la tierra. Vale, pues entonces Aquí adoptó al niño y lo hizo su jardinero, es decir, lo hizo príncipe para que fuera estrenándose. Pero fue un príncipe afortunado porque la diosa Istar, diosa de la guerra y de la fertilidad, lo protege. Sargón va a ser fértil, va a ser poderoso y va a ser un gran guerrero. Por eso él también se va a los montes y con azuelas de bronce los conquistó. ¿Veis? Junta azuela, que es el instrumento de la agricultura, con la conquista, que es la actividad guerrera propia del agricultor rey. Luego se extenderá más la idea del rey pastor, pero aquí aparece en primer lugar la idea del rey agricultor. Las sierras inferiores son las que están al sur, son las tierras bajas de Mesopotamia. Las sierras superiores están al norte, son las sierras altas de Mesopotamia.
del norte de Mesopotamia. No confundáis norte y sur con arriba y abajo. Nosotros ponemos los mapas con el norte arriba y el sur abajo, pero los antiguos, sirva de ejemplo, los ponían torcidos, los ponían con el este arriba y el oeste abajo, y todavía otros lo ponían con el sur arriba y el norte abajo. La forma como pongamos el mapa es totalmente arbitraria. En cambio, el arriba y el abajo si dicen a la altura. Pensar en Jaén. En Jaén el sur está en el castillo y el norte está en la zona que va hacia el valle del Guadalquivir. Las zonas llanitas de abajo, de la parte norte de Jaén, ¿no? Están abajo. En Mesopotamia pasa en Egipto pasa igual. El sur está más alto y el río baja hacia el Mediterráneo, que está al norte en Egipto. Bueno, no confundáis norte, sur, arriba, abajo. Son ideas distintas. Conocemos la leyenda de Sargón por una copia asiria del primer milenio, pero sabemos que ya circulaba por Sumer en la época del Imperio Acadio, hacia el año 2200 a.C. En esta leyenda se nos narra el nacimiento e infancia de Sargón y el relato sirvió como modelo para otros personajes de la antigüedad, como Moisés, Rómulo y Remo, Ciro II. De Ciro II no tengo mucha noticia, pero por lo visto algunos relatos sobre Ciro II cuentan una historia parecida. Conservamos esta tablilla en la que se narra, así, a ver, es que quiero enfocar bien, en caracteres cuneiformes, la leyenda del nacimiento de Sargón. Veis que tiene muchos rotos que son vacíos en la leyenda, ¿no? Sin embargo, se ha podido reconstruir con bastante exactitud. Los caracteres cuneiformes son legibles y han permitido, esa legibilidad ha permitido que se conozcan algunas lenguas de la antigüedad que estaban perdidas, como el sumerio y el acadio en concreto. Bueno, ¿quiénes son los acadios? En el siglo XXIV a.C. surgió un nuevo poder en Mesopotamia, los acadios. Estos eran semitas. Crearon el primer gran imperio del que tenemos noticia. El fundador de este imperio fue Sargón, que llegó a dominar desde el Golfo Pérsico hasta el Mediterráneo y estableció su capital en Akkad, cerca de Babilonia. Vamos a ver con este mapa. Este es el mapa que nos interesa. ¿Veis así en verde almendra? Es lo que sería el imperio propiamente dicho por la parte occidental y en canela por la parte oriental. Al sur tenéis el Golfo Pérsico, al norte está el terreno de los territorios de los hurritas, a la izquierda, o sea, al oeste tenemos el Mediterráneo. Akkad está justo en el centro del mapa. ¿Lo veis? En el centro de la pantalla. Tenéis Akkad. Bueno, como lo tenéis en los apuntes lo podéis consultar. En los atlas bíblicos vienen también cosas de estas. No obstante, estoy haciendo un esfuerzo grande de rehacer los mapas para que sirvan para el curso. Este personaje, Sargón, estableció su capital en Akkad, cerca de Babilonia. En el mapa no aparece Babilonia, porque todavía en este mapa, en la época de este mapa, no existe Babilonia o es un lugar sin importancia. En el tema siguiente ya sí tendrá importancia Babilonia, cuando hablemos de Hammurabi.
Bueno, Sargón estableció su capital en Akkad, cerca de Babilonia. La figura de Sargón está envuelta, como vemos, en el mito y la leyenda, y ya hemos visto el relato de su nacimiento. Los acadios asumieron la cultura sumeria, pero la lengua acadia adquirió también gran importancia, sobre todo para la política y la transmisión de tradiciones. Podríamos establecer un paralelo entre el Imperio Romano y los bárbaros y los sumerios y los acadios. Los sumerios serían como el Imperio Romano y luego vienen los bárbaros, que serían los acadios, que se funden, ¿eh? Y crean una civilización basada en lo más antiguo, pero con muchos elementos de lo nuevo. Y así pues tenemos que los sumerios mantienen su idioma, que se mantiene sobre todo en el culto y en la cultura, mientras que los acadios pues establecen la lengua común para que durará muchos siglos por toda esta zona. El estudio del acadio y del sumerio se hace necesario para los lingüistas hoy día y felizmente se conocen bastante bien estas dos lenguas. El imperio acadio, no porque se hayan hablado, sino porque se han reconstruido. El imperio acadio fracasó por la invasión de los guti, que eran bárbaros occidentales, orientales, que venían del este, de la época de Asia. ¡Ay, por Dios! De la zona de Asia venían, ¿no? Y del norte, como de Persia, la zona más cercana hacia el Caspio, por ahí, ¿no? Por ahí venían los guti. Y durante el periodo que siguió, los sumerios se rehicieron y aparecieron gobernantes importantes. Destacó la ciudad de Lagash, cuyo Patesi viene a ser gobernante, rey sacerdote. Gudea tuvo mucha importancia. A Gudea no le he dedicado un capítulo entero, pero en el capítulo que viene, cuando hablemos de Hammurabi, sí le dedico una parte bastante importante a Gudea. Así que esperar a la clase próxima, que por cierto será, nos saltamos el Día de los Santos. Vale. Después de este periodo, nuevas invasiones semitas dieron lugar a una nueva época en la que destacaron los imperios de Babilonia y de Mari, que ya digo, hablaremos de ellos en la próxima clase. Origen y nombre de Sargón. Sargón de Akkad o Sargón el Grande vivió en el siglo 24 a.C. Fue el creador del primer imperio conocido, el imperio acadio, y desconocemos su nombre verdadero, porque Sargón significa algo así como rey verdadero. Es un nombre de trono y por tanto no es el nombre propio suyo, pero quedó luego después y la dinastía que le sigue será la de los Sargónidas. Luego aparecerá otro Sargón en Asiria que también tendrá mucha importancia y recibirá el nombre de Sargón II. También le dedicaremos algún espacio a este señor cuando hablemos de Asurbanipal y de los asirios. Sargón, como digo, era de origen sumerio. Anda. Tenéis que perdonarme, estoy un poco cansado y me salen las palabras al revés. Sargón era de origen acadio, de los acadios. Y su subida al trono indica el ascenso al poder de los acadios que vivían en Mesopotamia mezclados con los sumerios. Se estableció en Akkad, que estaba muy cerca de Kish. Kish era una ciudad muy importante hasta el punto que Ser,
rey de Kish, significaba tener pretensiones de dominio sobre toda Mesopotamia. Pues bien, Sargón, estableciéndose muy cerquita de Kish, asume el título de rey de Kish y empieza a llamarse rey de la totalidad, creando el primer imperio con pretensiones universales. La ciudad está muy cerca de Babilonia y de lo que ahora es Bagdad. Y fue adquiriendo poder e importancia hasta el punto, digo, Kish, que ser rey de Kish implicaba ser rey, rey de toda la zona, rey de Mesopotamia. ¿Qué es esto del poder acadio? Lo vengo diciendo, pero para concretar. Si bien los sumerios arribados en tiempos neolíticos, desde algún punto nororiental, fueron perdiendo su mayoría en la región, no hay muestra de que las migraciones acadias se produjesen de forma traumática. Más bien se habla de una sociedad mixta. Pasó como con los bárbaros, que aunque a nosotros nos los pinten invadiendo el Imperio Romano a caballo y guerreando, en realidad invadieron el Imperio Romano como lo están haciendo ahora la gente que viene de África, ¿no? Suavemente, tranquilamente, poco a poco, estableciéndose en las ciudades, hasta que se mezclan totalmente con la población. Hay una etapa en la que los recién llegados pues llegan a tener más poder, pero luego ese poder se diluye, ¿no? Bueno, esta zona, por tanto, de Mesopotamia, fue una zona de convivencia de los sumerios y estos semitas acadios. Sargón fue un gran militar, un excelente organizador de la administración del Estado. Él logró por primera vez unir todas las ciudades de la Baja y la Alta Mesopotamia y formó un imperio que iba, como hemos dicho y señalado, desde el Golfo Pérsico al mar Mediterráneo. Había nacido hacia el año 2370 a.C., aunque la cronología de toda esta época es muy incierta y según los distintos autores veréis que ponen distintos años. No obstante, podemos hablar de forma general, ya lo he dicho, que nos encontramos en el siglo XXIV a.C., siglo XXIV a.C. Sargón, de orígenes desconocidos, oculto detrás de una gloriosa leyenda que él mismo se ocupó de fomentar, fue primero copero, o sea, primer ministro de un rey sumerio de Kish llamado Ur-Zabala, y luego se apoderó del trono y se lanzó a la conquista de toda la región. Una cosita sobre los coperos. El copero del rey tenía mucha importancia porque era el que le servía el vino al rey y era muy fácil echar veneno en el cáliz. Por tanto, el copero era un hombre de confianza del rey. Por eso fueron adquiriendo cada vez más importancia. Siempre fueron personajes muy destacados. En una época pues fueron los primeros ministros y otra época, pues lo que digo, personajes importantes y destacados en la corte de Nehemías. Se dice que era copero en la corte del rey de Persia. El copero del rey es, por tanto, no es un esclavo cualquiera, no es un camarero que lo tienes detrás echándote el vino cuando se te va hacia la copa, sino que era realmente un personaje de mucho relieve y de mucha confianza para el rey. Sargón empezó conquistando
Erech, donde reinaba Lugalzagesi, poderoso rey sumerio, que dominaba una amplia región y tenía su sede principal en Nippur. Estamos hablando de la Baja Mesopotamia, ¿eh? Fijaros, a ver si se ve bien claro. No sé si lo ven bien claro. Voy a intentar poner Nippur en el centro. En el centro de la pantalla está Nippur, ¿eh? ¿Lo veis ahí? Justo en el centro de la pantalla, ¿eh? Nippur, al lado de Mead, debajo del Arak, por donde está Lagash, donde está Umma, ¿eh? Y en el centro está Nippur. Akkad está un poquito más al norte, también en el centro ahí. Con sus carros tirados por asnos, no por caballos, ¿eh? Y quizás mulas quizás, aparecen como asnos, ¿no? Por sus carros tirados por asnos y sus lanceros y arqueros con lanzas de bronce, bien entrenados, poderosos, pues fue conquistando Ur, Umma, Lagash, y desde allí emprendió una serie de expediciones contra los elamitas del este. Aquí mapa al canto, ¿eh? ¿Veis Elam debajo de la flecha? Toda esa zona de color canelilla es la zona de Elam. La capital más importante de Elam fue Susa. La traslado hacia el centro de la pantalla. Susa. Luego fue ocupando la Alta Mesopotamia y se dirigió hacia el Mediterráneo por Siria y el Líbano. Con un paseo en barco por las costas de Siria, tomó posesión del mar, que ellos llamaban el mar superior. Ese paseo en barca, muchos dicen que es mitológico, que no es real, que no pudo llegar hasta ahí, que fue más bien una ilusión o un deseo que una realidad. El hecho es que las fuentes nos hablan de que Sargón llegó hasta el mar Mediterráneo y tomó posesión de él. Era un emperador, era rey de la totalidad, rey universal. Pretendía conquistar todo el mundo conocido. Pero se murió, claro, como todo. Antes de eso, pues, fundó la ciudad de Agadé o Akkad. Estableció guarniciones con gobernadores semitas en los lugares estratégicos y estableció su capital en una ciudad que él fundó cerca de Kish, a la que llamó Agadé, en la región de Akkad. El nombre de la ciudad puede significar corona de fuego, aludiendo al planeta Venus, identificado con la diosa Inanna o Ishtar, especialmente adorada por Sargón, que se consideraba su esposo y objeto de su protección. Recordad que al principio, cuando hemos leído el poema, decíamos: mientras era jardinero, Ishtar me otorgó su amor. Por tanto, esta diosa Ishtar era la diosa Inanna, que aparece en otros poemas, y era la diosa Venus o Afrodita, o también la diosa Lilith. Esta diosa es un mundo con tradiciones muy mezcladas y muy difícil de poner en orden. Pero hay unos principios que siempre suelen ir juntos. Estas diosas del amor y de la guerra, estas diosas de la fertilidad y del erotismo, y a la par eso de la violencia y la guerra, que protegen a determinados hombres. Estoy releyendo, no, creo que, no sé si es por primera o por segunda vez, desde luego no me acordaba, la Odisea, y en ella, pues constantemente la diosa Atenea, también una diosa guerrera y sabia,
¿m? Es la que protege a Ulises, ¿no? Estas diosas, Robert Graves corta por lo sano y la junta, dice que es la diosa blanca, la luna, ¿no? Me parece que corta demasiado deprisa, corta la vereda, ¿no? Se salta los caminos. Lleva razón, la luna está detrás de todos estos personajes de una manera o de otra. Bueno, no se han encontrado las ruinas de Agadé, a pesar de que todos decían que era una ciudad impresionante, de hermosos palacios y templos, y cargada de los tesoros traídos de los países conquistados. El lenguaje acadio se impuso por toda la región y fue la raíz de la lengua que más tarde utilizaron los babilonios y los asirios. Sin embargo, el sumerio siguió siendo durante muchos siglos el lenguaje de la religión y la cultura. Sargón, que se consideraba fundamentalmente rey de Akkad, tomó el título de rey de Kish. Veréis que me repito hasta la saciedad, ¿eh? Pero no importa, yo lo que quiero es meteros la idea en la cabeza. Por eso repito desde un ángulo, de otro. Resumo, reasumo, tomo y retomo, ¿no? Y de esa manera pues, intento que la charla no te sea árida, sino que al contrario vayas siguiéndola y vayas poniendo la idea, los personajes, los lugares, cada uno en su sitio. Porque además eso es lo que pretende esta galería de hombres de la antigüedad. Hacer que tengamos como una especie de armario mental, un cajón de categorías kantianas en las que meter los personajes, meter la historia, meter el mundo antiguo y en definitiva también dar un ambiente a la Biblia, dar un contexto al texto de la Biblia. El texto no se entiende sin el contexto. Y cuando al texto se le da un contexto diferente, pues se entiende una cosa distinta, dice otra cosa distinta de la que decía antes. También una experiencia personal, y quizá más Judy. Hablando un día con un adventista, no, un testigo de Jehová, que no me acuerdo, o testigo de Jehová o adventista del séptimo día. O mezclo la idea de dos conversaciones. Yo me daba cuenta de que el otro no me entendía, ni yo lo entendía. Y estábamos hablando de pasajes bíblicos concretos, pero él los entendía de acuerdo con un contexto tan diferente del contexto que para mí tiene ese texto, que no había manera de aclararse. Me acuerdo que uno de ellos me decía, entonces usted sabe más que San Pedro, ¿no? Porque claro, San Pedro muestra, en el relato que estábamos analizando, mostraba unas ideas que no eran exactamente las que yo tenía. Y yo pensaba para mí adentro, si yo tenía que decirle a este hombre que en el sentido que él lo está diciendo, si sé más que San Pedro. Por supuesto que San Pedro tiene un saber que me supera por todos lados. Pero San Pedro no tenía 20 siglos de reflexión sobre la Sagrada Escritura que tengo yo. Yo tengo unos contextos mucho más amplios. Pretender remitirme a los contextos estrictos de la época de San Pedro es no entender nada. No sé si me he explicado con eso, pero quiero deciros que si no se asume la tradición de la Iglesia y asume una tradición distinta, es lógico que interpretes la Biblia de acuerdo con esa segunda tradición, que no es la de la Iglesia, que has asumido para ti como normativa. Si no me explico, quizá en una conversación me podría explicar mejor. Con Sargón, Mesopotamia, Sargón asumió el título de rey de Kish, llegó a titularse rey de las 4 regiones, rey de la totalidad,
creó el concepto de imperio universal, que ha permanecido más o menos latente a lo largo de los siglos. Siempre ha habido una nación que ha querido proclamarse señora verdaderamente con derecho a dominar las demás. Hacer un análisis rápido de la historia y lo veréis, ¿no? No lo voy a hacer ahora. Con Sargón, pues, Mesopotamia conoció la autoridad de un solo rey que centraba en sí todos los poderes, apoyado en la fuerza de un poderoso ejército. Los reyes acadios se apoyaron en tres pilares: el universalismo, el centralismo y el militarismo. Todos los imperios han hecho lo mismo, ¿eh? Centralismo, universalismo, militarismo. Y podríamos añadir algo más. Y luego, una administración común, asumida por todo el imperio, ¿no? ¿Cuánto habría que hablar de esto para hablar, por ejemplo, del Imperio Español en América? Cómo va siendo asumido, lo mismo que el Imperio Romano fue siendo asumido por los demás países europeos. Me dan ganas de hablar de Viriato, me dan ganas de hablar de Vercingetorix, me dan ganas de hablar de San Isidoro de Sevilla, pero no, ahora estamos hablando de Sargón. Así que dejemos al lado todo eso. Y a Tupac Amaru también. El imperio acadio exigía juramentos de fidelidad, pero permitía una gran autonomía a sus súbditos. Eso es típico también de los imperios. El imperio romano respetaba la autonomía de los municipios y de lo que llamaban ellos las nacionalidades. Respetaban esa autonomía, pero imponían unos patrones civilizados de organización y de administración. Sargón estableció el primer sistema postal, por el cual las tablillas de arcilla inscritas en la escritura cuneiforme y acadia se envolvían en sobres externos de arcilla, marcados con el nombre y la dirección del recipiente y el sello del remitente. Tenían ya su guacha muy primitivo. Sargón también estableció los valores de los pesos y medidas para su uso en el comercio y en los negocios. Eso de que cada uno tuviera su moneda, sus pesas, era un rollo. Había que crear unos pesos establecidos, una norma de pesos, ¿no? Lo que para el occidente y para el mundo entero ha venido a ser el sistema métrico, que lo utilizamos todos menos los que lo crearon, que fueron los ingleses y los americanos, y al final no lo usan, pero bueno. Pero todos los demás lo usamos, o la moneda que se pretende que sea universal, el euro ahora, ¿no? Por cierto, que ha habido muchos intentos de crear monedas universales, ¿no? Según los distintos ámbitos. Creó un sistema de impuestos que era justo con todas las clases sociales, bueno, justo para la época, y restauró numerosas ciudades, llevando a cabo la construcción de edificios públicos y de templos. Formó un ejército permanente, al menos en la ciudad de Acadia, donde una inscripción hallada dice que 5.400 soldados comían pan cada día con el rey. Capitel, no sé si se verá aquí en la reproducción. Sí se ve, mejor que en el original. Ahí tenéis delante un señor con barba y melenita, que es Sargón, que va al frente de un ejército, se ve nada más que dos, que le sigue. Sargón al frente de sus oficiales, en una estela de diorita cilíndrica. Aquí tenemos
a un emperador descendiente de Sargón, Naram-Sin. Naram-Sin es más grande que su enemigo, claro. Claro que esto es una constante en la iconografía. El personaje importante es más grande que los otros. Sargón es de mayor, aquí Naram-Sin de mayor tamaño. Eso lo hace luego también Ramsés, por ejemplo, o Narmés en Egipto, ¿no? O lo van a hacer los pintores de la Edad Media cuando pintan a la Virgen más grande que los donantes, que se pintan también en el cuadro allí abajito, ¿no? Bueno, la figura del rey Naram-Sin, que es muy parecido a su abuelo Sargón, por eso se ha podido confundir su cabeza, como hemos visto al principio. Está coronado con un tacto divino con 2 cuernos. Eso de los cuernos, ¿por qué? Porque los cuernos indican poder. Eso de los cuernos como signo de fracaso sexual es algo muy posterior y la verdad es que debe ser muy propio de una época ya tardía. No sabemos no sé a qué se refiere. Sé que en la Edad Media, a principios de la Edad Moderna en España ya se hablaba de los cuernos en ese sentido de fracaso sexual, porque a los que condenaban por no haber denunciado el adulterio de su mujer, pues, o al revés, a los que condenaban por haber asesinado a su mujer en un acto de machismo, pues gritaban ¡cuernos fuera! Cuando lo iban a matar, ¿no? Todo puro machismo, bastante detestable. Pero bueno, los antiguos ponían los cuernos como símbolo de poder. Ahí se ven los que pisan a los cadáveres de sus enemigos, otros caen despeñados. Los soldados acadios, desde un nivel inferior, alzan la cabeza como signo de admiración y de respeto por su soberano. Es una estela muy importante que nos habla del ambiente de los acadios. Muerte de Sargón. El emperador murió, parece que de causas naturales, cosa rarísima, alrededor del año 2215 a.C. A su muerte surgieron rebeliones por todas partes y aunque su hijo Rimuch luchó para imponer el orden, fue su nieto Naram-Sin quien logró mantener unido el imperio y darle incluso nuevas conquistas. A pesar de todo, la invasión de los Guti acabó por destruir el imperio y dar una nueva vitalidad a algunas ciudades sumerias, hasta que apareció el nuevo poder del imperio antiguo de Babilonia, del que hablaremos cuando hablemos de Hammurabi. Y ya acabo diciendo algo sobre la protección de los dioses. Algo he dicho, pero lo perfilo más. Mientras era jardinero, Istar me otorgó su amor. Sargón se consideró un protegido de los dioses que garantizaban su legitimidad y su poder. Proclamó que el dios An, el firmamento, y el dios Enlil, el aire, el espacio o el agua dulce, dicen otros, que le habían dado el reino. La ciudad de Nippur tenía un importante templo de Enlil, por lo que exigió a su clero reconocimiento y sumisión. La protección de la poderosa Istar, reina de la fertilidad y de la guerra, le habría permitido su grandeza. Especialmente interesante en el aspecto religioso fue el nombramiento de Enheduanna, titulada hija de Sargón, como sacerdotisa y esposa del rey lunar Nanna-Sin en su templo de Ur. Mediante ese nombramiento, los acadios ocuparon el centro del poder religioso sumerio. Mirad este detallito final
tiene importancia para entender cosas muy posteriores, porque Ur se estableció y Nippur se establecieron como centros del culto a la luna muy importantes y también grandes sacerdotisas. Todavía en la época de Nabucodonosor, 1000 años después, o más de 1500 años después, esto era importante. Y en esa zona el rey Nabónido favoreció el culto de la luna también. Y luego se nos dice que Abraham provenía de Ur, de esta zona con cultos lunares, y se estableció en Harán, que también tenía cultos a la luna. Bueno, no me disparo. Ya más adelante hablaremos de relaciones entre estas cosas, relaciones que habría que perfilar y detallar y aclarar mucho más, pero que están ahí y son bastante sugerentes. Todas estas cosas las explota mucho Robert Graves. Robert Graves es el autor de Yo Claudio, que conoceréis esa obra, y que fue un gran conocedor de los mitos europeos y sobre todo de los mitos mediterráneos, y enlaza con los mitos orientales. Y viene a decirnos que todos los mitos, desde Mesopotamia hasta Finisterre y hasta Noruega, tienen una misma base, ¿no? Incluyendo Egipto por el camino y el norte de África. Así es que tener un poquito esto en cuenta, porque lo que pretendemos con todas estas cosas es crear el contexto en el que nace el texto de la Biblia. Para acabar, simplemente presentar una doble hoja de materiales complementarios que añado. Tenéis en primer lugar el disco de Enheduanna, que es esa hija de Sargón, sacerdotisa. Ahí os hablo un poquito de ella. No es objeto directo de la charla, sino que es un material complementario. Pero dice cosas muy, muy interesantes que pueden interesaros. Esto del feminismo ya se dio en épocas muy antiguas, aunque de formas muy diversas. A lo largo de toda la historia van apareciendo así mujeres de estas pioneras muy importantes, ¿no? Por decir unos cuantos nombres, ¿no? Tenemos esta Enheduanna, luego tendremos Semiramie, luego tendremos Nefertiti, luego tendremos también Nefertari, luego tendremos en Palestina Judith, o tendremos en Grecia Helena, o podremos tener Olimpia, o ya nos metemos en el occidente con Roma, ¿no? Algunas de las grandes matronas romanas, o con el norte de Egipto ya helenizado, con Hipatia. Podríamos seguir. Son estas mujeres que van marcando así como hitos, que luego pues tienen importancia para una reflexión feminista en nuestra época. En el mismo complemento os añado un texto sobre la maldición de Agadé. Ahí tendríamos que haber dedicado un poquillo más tiempo, pero os ruego que si tenéis los apuntes, pues la leáis. No iba directamente en el sentido del texto que he querido poner. Y nada más. Hasta ahí esta clase. Recuerdo que el día 1 no hay clase.